Él es doctor en Ciencias de la Computación, magíster en Ingeniería, en Ciencias en Ingeniería de la Computación. Es ingeniero de sistemas y matemático de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Tiene más de 13 años de experiencia como consultor y asesor en proyectos de tecnología en la automatización de procesos documentales y procesamiento de información aplicando técnicas de reconocimiento e inteligencia artificial. Ha participado en reconocidas empresas públicas y privadas del país y Latinoamérica. En la actualidad es profesor de planta y director del Centro de Estudios de Fundamentos de la Computación del Programa de Ingeniería de Sistemas y es director de la Maestría en Ciencia de Datos. Sus temas de interés en investigación están relacionados con el análisis de datos, aprendizaje de máquina, aprendizaje federado y procesamiento distribuido. Entonces, doctor Wilmer, te dejo con nuestro público. Muchas gracias por compartir este conocimiento con nuestros asistentes. Ok, Norma, muchas gracias por la invitación y ¿me podrías confirmar si estás viendo mi presentación, por favor? Sí, señor. Bueno, Estamos viendo la presentación. gracias. Perfecto, Norma, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que están allí acompañándonos. Eh, para mí es un gusto estar aquí con ustedes, dando una charla introductoria, digamos, motivante, especialmente en estos tiempos tan tendencia donde el Machine Learning y la inteligencia artificial han cobrado relevancia en el mundo, Entonces, como lo mencionó Norma, pues soy Wilmer Garzón Alfonso, tengo doctorado en Ciencias de la Computación, doble título doctor de la Escuela Colombiana de Ingeniería y el IMT de Atlantique ubicado en Nantes, Francia. Mi tesis de investigación fue aprendizaje de máquina distribuido, Distributed Machine Learning, es decir, esta sigla Machine Learning, le antepongo la palabrita Distributed Machine Learning, y es como llevar a cabo procesamiento distribuido para llevar a cabo o crear modelos de predicción mediante datos completamente aislados. Soy director de la Maestría de Ciencia de Datos, actualmente es una de las maestrías pioneras en Colombia. Somos pioneros en Colombia, de la Escuela Colombiana de Ingeniería, en formar en estas temáticas a nivel posgrado y actualmente a nivel pregrado. Tenemos el primer pregrado de Colombia de universidad privada en Ingeniería en Inteligencia Artificial. Digamos que la Escuela Colombiana de Ingeniería se caracteriza por ir 5 o 10 años más adelante de las demás universidades y prueba de ello lo que hemos hecho en la Maestría de Ciencia de Datos y lo que hacemos actualmente con el nuevo pregrado en Ingeniería de la Inteligencia Artificial. Tengo maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad de Puerto Rico y adicionalmente tengo los 2 títulos como ingeniero de sistemas y matemático de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Mis posgrados han sido completamente becados tanto en Puerto Rico por el gobierno americano y adicionalmente en Francia por el gobierno francés. Entonces, un poco sobre quién soy. Llevo vinculado en la escuela más de 7 años como profesor de planta y anteriormente pues estaba en el mundo de la industria, desarrollo de software basado en inteligencia artificial, redes neuronales para hacer software de reconocimiento óptico de caracteres. Antes de entrar en detalle de la charla, digamos que quiero hacerles una extensiva invitación a que se registren a eventos que organiza la Escuela Colombiana de Ingeniería. Recuerden que somos pioneros en el país y en la región en estas temáticas. Tenemos nuestro segundo Congreso Nacional en Ciencia de Datos, 14 y 15 de noviembre. Charlas completamente gratuitas en las cuales reunimos conferencistas, reunimos expertos de 10 países del mundo donde hablan de temas de ciencia de datos. Entre ellos lo que nos atañe hoy, Machine Learning. Bueno, antes de empezar a pensar en la presentación, qué digo, cómo la propongo y demás, digamos que básicamente quiero darles un contexto sobre qué es la inteligencia artificial para, digamos, evitar caer en ambigüedades o en confusiones que muchas veces de forma involuntaria cometemos y dentro de ello pues definir algunas técnicas como lo que es el Machine Learning, el Deep Learning, la inteligencia artificial generativa. Luego cerrar, digamos, con un proyecto basado en Machine Learning, el cual, pues, digamos que es un proyecto real enfocado en lo que es la agricultura inteligente, en la cual uno puede darle vida a estos conceptos, a estos proyectos, a estas temáticas relacionadas con Machine Learning, no solamente que se queden, digamos, dentro de rutinas de código o el cuadernillo en Jupyter que yo ejecuto, sino también cómo yo puedo a mi empresa, a mi startup, alguna problemática en particular, contribuir. Entonces presento un proyecto real basado en inteligencia artificial, donde se entrenan modelos para hacer predicción y está relacionado con agricultura inteligente. Y cierro con un gran panorama de diferentes ideas que usted pueda pensar, pueda ocurrir, en los cuales, digamos, están enfocadas en la industria, en los cuales pues se puedan resolver de una manera eficiente utilizando lo que es el Machine Learning. Lo primero es definir qué es la inteligencia artificial.
la inteligencia artificial no es un tema nuevo. Esto viene hablándose hace 70 años. En 1950, el padre de la computación, Alan Turing, la computación moderna, Alan Turing, propuso la idea de que las computadoras pudieran pensar, de cómo la computadora podría tratar de imitar, cuando hablo pensar, es como tratar de imitar como lo haría un ser humano ante eventual situación. 1950. Por la misma fecha, Arthur Samuel, digamos que empieza a definir posteriormente a Alan Turing lo que es la inteligencia artificial. Y básicamente dice, es el campo de estudio en el cual los computadores tienen la habilidad de aprender si sean explícitamente programados. Es decir, ¿cómo logro yo a partir de cierta información a priori que tengo, lograr llevar a cabo algunas acciones como lo haría un ser humano, como lo haría una persona? Tengo en la foto tres personas, digamos, que son completamente relevantes hoy día en el mundo del machine learning, del deep learning, y básicamente lo que vemos allí son a los padres del deep learning. Vemos de izquierda a derecha Jan LeCun, Geoffrey Hinton y Joshua Bengio, y básicamente todos viven, esto es importante en este campo de la inteligencia artificial y el machine learning, es que todas las personas que empezaron a trabajar en estas temáticas en los últimos 10 y 20 años aún viven. Es decir, los avances van a seguir notablemente siendo impactantes en los años venideros. Entonces, básicamente, Jan LeCun menciona o define la inteligencia artificial como un conjunto de técnicas que le permite a las máquinas llevar a cabo ciertas tareas que harían los humanos y algunos animales. ¿Sí? Cuando se habla de inteligencia artificial es un término que genera amores y odios, digamos, porque pues muchos en su momento criticaban que cómo así que las máquinas puedan pensar, pero digamos que de una manera muy general puedo verlo es cómo las máquinas pueden imitar, imitar como lo haría un ser humano. ¿Listo? Pero básicamente este conjunto o esta imitación lo hacen a partir de una información que yo previamente les he dado. Geoffrey Hinton, digamos, ex trabajador de Google, define la ciencia de la inteligencia artificial como un campo de las ciencias de la computación para crear sistemas capaces de realizar tareas, los cuales normalmente requieren inteligencia humana. ¿Listo? Y Joshua Bengio, digamos que es muy parecido en la misma línea, y en el fondo lo que se hace es la inteligencia artificial es un conjunto de técnicas basadas en matemáticas, en estadística y en computación, las cuales permiten a partir de varios datos llevar a cabo la imitación, el mimic, como lo haría un ser humano. Esta me parece excelente, esta definición de inteligencia artificial, y básicamente motiva muchísimo el por qué sumergirse uno en este mundo, el por qué empezar a romper el miedo, romper el hielo y empezar a ponerle el pecho a estas temáticas. Andrew Ng, la persona que ven allí, profesor de Stanford, aún vive, profesor, es catalogado como el padre del machine learning. Básicamente, cuando a Andrew Ng le preguntaron qué era la inteligencia artificial, dice, la inteligencia artificial es la nueva electricidad, es la nueva electricidad. Entonces, cuando uno va al trasfondo de la frase, básicamente, así como hace 100 años la electricidad llevó a múltiples revoluciones, ¿sí? A la industria, a múltiples inventos, la electricidad, es exactamente igual lo que va a pasar de aquí hacia adelante. Todo lo que va a ocurrir hoy día en cuanto respecto a la evolución, a las nuevas revoluciones industriales y demás, van a girar en torno a la inteligencia artificial. Entonces lo dice Andrew Ng. Hoy es imposible pensar que la inteligencia artificial no transformará la industria de los años que vienen. Es decir, visualice la inteligencia artificial como la nueva electricidad. Es el nuevo motor que nos va a llevar a los años venideros a llevar a cabo progresos notables desde los diferentes enfoques que usted quiera ver, del sector académico, el sector industria, el sector científico, salud, etc. ¿Listo? Y pues no puede faltar el profe ChatGPT. Entonces, básicamente, aquí, por ejemplo, uno trata de ver cómo funciona ChatGPT. Yo le pregunté a ChatGPT, oiga, ChatGPT, dime qué es la inteligencia artificial. Y ChatGPT lo que hace es, bueno, la definición que me da es el campo de la ciencia de la computación y la tecnología que está orientado a desarrollar máquinas inteligentes capaces de realizar tareas que típicamente requieren inteligencia humana. Esto es en el fondo cómo funcionan ChatGPT, los modelos basados en inteligencia artificial generativa. Aquí lo podemos ver. Estas cuatro frases, esas cuatro líneas que me resume ChatGPT, es como el summary de estas frases de personas populares hablando de inteligencia artificial. Entonces, es un claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial generativa funciona. Entonces, él coge un mundo de texto y lo que hace es una composición coherente, ¿cierto? Y al final me da una definición ChatGPT. Entonces, ChatGPT cierra con la definición de qué es inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que pasa detrás de la inteligencia artificial? ¿Cómo es que las computadoras tratan de imitar como lo haría un ser humano?
Lo primero es que no es magia, no es magia. Lo que hay detrás es un proceso de aprendizaje. Y básicamente el aprendizaje se realiza a partir de los datos. Siempre que yo vaya a hacer un proceso que tenga que ver con Machine Learning, con inteligencia artificial, previo debo tener datos. ¿Listo? Entonces aquí tengo un ejemplito muy simple, muy trivial, y es que tengo un conjunto de entrenamiento en el cual catalogo las fotos de un gato como uno, fotos de gato como uno, fotos de perro como dos, fotos de perro como dos, gato uno, gato dos, perro, así. Y ese conjunto de entrenamiento lo voy a poder utilizar para que la computadora aprenda. Cuando se dice que la computadora aprende, es que voy a entrenar un modelo que me permite llevar a cabo que él pueda inferir que cuando reciba un recorte de gato diga, oiga, esto es un 1. Que cuando reciba un recorte de un posible perro diga, esto es un 2. Es decir, hay una segunda fase que es probar los modelos. Entonces, aquí en el fondo lo que hay es que el algoritmo, la programación, aprende de los datos que yo le entrego. ¿Sí? Si yo en el conjunto de prueba, en el conjunto de testeo, le voy a pasar la foto de una cabra, por ejemplo, de una cabra, pues el modelo quizás va a tener duda en decirme si es uno o dos, pero me va a dar una respuesta más, sin embargo. ¿Por qué? Porque el conjunto de entrenamiento solamente utilizó dos tipos de animales. Entonces, digamos que cuando uno habla de inteligencia artificial, cómo la computadora trata de imitar como lo haría un ser humano, básicamente lo que hay detrás es una colección de datos, un conjunto de datos sobre los cuales estas técnicas basadas en computación, en matemáticas, tratan de entrenar un modelo para hacerlo como lo haría un ser humano. A mí, digamos, a mí me colocan las caras, los recortes y los números, a mí, Wilmer Garzón, yo podría perfectamente decir esto es un 1, un 2, un 1, un 2, un 1, un 2. Resulta que la computadora depende de los datos sobre los cuales fue entrenado, ¿sí? Si el conjunto de imágenes que yo le pasé a la computadora eran gatos borrosos, gatos donde se distorsionaba su cara, básicamente ella va a tener duda a la hora de predecir un gato. Si yo le pasé fotos de perros extraños o de perros muy finos o de razas muy exóticas y le paso la foto del perrito de mi mamá que es un pincher, quizás se va a confundir. ¿Por qué? Porque fue entrenado en unos datos completamente diferentes a los cuales lo voy a evaluar. Entonces, cuando hablo de aprendizaje, esto es, a partir de datos, la computadora trata de aplicar técnicas matemáticas, técnicas computacionales para encontrar ese modelo, esa forma que intentaría hacerlo como lo haría un ser humano. ¿Listo? Hay otro proceso importante cuando hacemos Machine Learning y es básicamente el proceso, se conoce como técnicas de clustering o aprendizaje no supervisado. Aprendizaje supervisado es que no supervisado, perdón, no supervisado, es que yo le paso un conjunto de datos de los cuales no sé qué son. Entonces yo le paso un conjunto, por ejemplo, de recortes de medios de transporte. Tengo imágenes de medios de transporte, pero yo no le estoy diciendo, este es un carro, este es un barco, este es una moto, este es un carro. No. Yo le paso la colección de imágenes relacionadas con medios de transporte y el reto está en entrenar un modelo que logre diferenciar los objetos por ciertos patrones. ¿Sí? Lo que yo visualmente, si yo lo podría hacer, lo que yo visualmente puedo hacer y es, oiga, este tiene cuatro llantas, cuatro llantas, cuatro llantas y no bota humo. Yo diría, yo como ser humano, yo diría, esto lo catalogo en una categoría aquí que pueden ser un medio de transporte, no la pone nombre, un medio de transporte. Resulta que este velero no se parece a nada, lo dejo solito. Y así, digamos que eso que yo trataría como ser humano de hacer, ¿sí? Si yo le pongo a mi hijo, a mi hija chiquitina, a hacer clasificación por similitud, muy posiblemente lo haga así. Se lleva a un lado el velero, se lleva a un lado el tren, se lleva a otro lado el aéreo y a otro lado me deja los carros. Esto que haría el ser humano, hay técnicas también para hacerlo desde el punto de vista computacional. ¿Cómo tratamos de imitar el cerebro humano a cómo lo haría una persona? Y aquí de fondo lo que hay son técnicas basadas en matemáticas, computación y estadística. Yo puedo, a partir de los objetos que tengo en mi conjunto analizar, en mi conjunto a procesar, yo puedo encontrar matemáticamente similitudes entre ellas. Entonces, digamos que es otro de los escenarios que hay cuando se está hablando de modelos basados en aprendizaje de máquina. Y como tal, pues es un conjunto de técnicas que tiene que ver con la gran sombrilla que se llama inteligencia artificial. Voy a entrar en una partecita del Deep Learning porque en el curso, digamos que hay una parte sobre el Deep Learning. En el curso hay una parte sobre el Deep Learning y básicamente el Deep Learning lo que trata o lo que busca hacer es mediante el procesamiento de neuronas, cada circulito que ven allí es una neurona.
y pues algunas literaturas dicen que se asemeja a la neurona biológica, otras literaturas de otros autores dicen que eso no fue esa idea, pero digamos que la literatura, digamos, podría uno hacer referencia a que cada circulito es una neurona biológica. Cuando yo estoy hablando, Wilmer Garzón está hablando, no todas mis neuronas se activan. Yo cuando hablo, las neuronas relacionadas, no sé, con el movimiento de los dedos de los pies, no se me activan, a no ser que yo quiera. Ese comportamiento biológico que hay en el ser humano se imita, ¿cuál es la palabra mimic? Mimic, se imita en una red basada en lo que se conoce como deep learning. Entonces, lo que ustedes están viendo en el gráfico son múltiples capas. Las capas son lo que puede ver allí de manera horizontal, vertical, como columnas. Y lo que va pasando con la información entre cada una de las capas es que los datos se van transformando. ¿Sí? Lo igual pasa en nuestro cerebro. Las neuronas empiezan a lanzarse impulsos entre ellas y al final de cuentas se lleva una acción, mover los dedos, por ejemplo. Entonces, esa analogía se monta, digamos, en lo que se conoce como una red basada en Deep Learning y esta red multicapa lo que hace es que en cada capa va transformando los datos. ¿Listo? Eso tiene una particularidad y es que se ha comprobado y hay técnicas basadas como el transfer learning, aprendizaje por transferencia, que muestran que yo puedo, por ejemplo, lo hice yo con estudiantes de la maestría, yo puedo entrenar una red para que me reconozca fotos de perros y de gatos. Entonces, supongamos que una red neuronal, múltiples capas, me reconoce perros y gatos. Y yo puedo usar parte de esa red para reconocer los rostros de mi familia. Que cuando vayamos al paseo, yo suba la foto y me diga, mire, este es el tío Nacho, esta es la novia Karen, este es el hermanito Pepe, esta es la tía Rosita. Entonces uno dice, carambas, pero ¿cómo es posible si aprendió fue a partir de recortes de perros, perdón, o de un objeto diferente? ¿Cómo es que lo puedo usar yo para predecir, por ejemplo, recortes de personas? O para predecir otros objetos, Quiero predecir un libro, quiero predecir un vaso. Entonces resulta que el aprendizaje basado en Deep Learning, el aprendizaje profundo, lo que hace es que cada capa se especializa en una problemática de la imagen. Por ejemplo, en la parte inferior tengo que la primera capa, por ejemplo, para poner el ejemplo, la primera capa se especializa en los valores de los píxeles. Una imagen es una matriz de píxeles. Una matriz es una composición de filas, columnas, y en cada entrada de ellas hay un valor. Entonces, la primera capa de la red se especializa en reconocer el valor de cada entrada de la imagen. La segunda capa se puede especializar en identificar los bordes. ¿Cuáles son los bordes de la imagen? Es decir, ¿cuál es la información irrelevante que no me interesa clasificar el rostro del papá José? Luego podemos especializar otra capa de ejemplos en las formas de los bordes. Una otra capa, por ejemplo, en las características, las propiedades del bigote, etc. Resulta que parte de esa red neuronal, yo la puedo utilizar para otro problema. Y lo que hago es que simplemente reutilizo las capas y lo que hago es que entreno otras capas para especializar la red en un problema particular. Esto que les estoy mencionando se conoce como Transfer Learning y en el curso vamos a ver una introducción, una abrebocas a lo que es el Deep Learning, la puerta de entrada. Uno puede proponer un curso de Deep Learning de otras 40 horas. Entonces digamos que es como una abrebocas de lo que hay desde el punto de vista de las redes neuronales básicas, las Artificial Neural Network básicas, pero la puerta de entrada para un mundo completamente aparte que se conoce como el Deep Learning. Esa es una analogía que me gusta presentar y es un poco una relación entre Machine Learning y el Deep Learning. Resulta que cuando yo voy a analizar las fotos, quizás me toca hacer primeramente manualmente, por eso acá hay una persona, un filtrado para lograr catalogar unas fotos en particulares de otras y luego sí crear un modelo que las prediga, que las clasifique. Resulta que en el Deep Learning, por la ventaja que hay entre las múltiples capas de la red, yo puedo involucrar la parte de selección y la parte de clasificación como una responsabilidad total de la red. ¿Listo? Aquí cierro con algo importante. No es que el Machine Learning sea peor que el Deep Learning, ni que el Deep Learning sea mejor, no. Digamos que aquí no hay comparativos. Son dos estrategias, dos técnicas, dos escenarios que se complementan y funcionan diferente para problemáticas particulares, para datos particulares y demás. ¿Listo? Bien. Para cerrar, pues digamos que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pues nos bombardea a diario. Si yo cojo ahorita mi celular para ver Spotify, básicamente mi celular me va a sugerir canciones con base en las últimas canciones que yo escuché. Si yo prendo el televisor para ver Netflix, me va a sugerir películas con base en las últimas películas que yo vi.
¿cierto? Si yo, este aparatejo, un smartwatch, digamos, me está colectando datos de nivel estrés alto, me va a decir, oiga, te está pasando algo, tiene una presión, etcétera. Entonces, digamos que estamos completamente rodeados de modelos entrenados, basados en Machine Learning o en Deep Learning, pero en esencia lo que es la inteligencia artificial. Recordemos, siempre que nos digan, aquí este vaso fue entrenado con inteligencia artificial, lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿cuáles datos usó? Porque también pasa eso, ¿no? Que estamos llegando al extremo de que todo es inteligencia artificial. Estamos llegando al extremo de que ya todo es inteligencia artificial por moda, por gusto, por fashion. Entonces, siempre que uno le digan, oiga, le vendo este parlante que tiene inteligencia artificial, lo primero que diga es, si tiene inteligencia artificial, hubo unos datos de los cuales tuvo que ser entrenado para algo. Entonces, digamos, para que lo tenga muy presente. Digamos que es un diagrama que lo actualicé hace poco y me gusta presentarlo porque muchas veces decimos inteligencia artificial, machine learning, deep learning y hasta inteligencia artificial generativa como cosas completamente diferentes o que no tienen nada que ver la una con la otra. Como les dije al comienzo de mi presentación, desde 1950 Alan Turing empezó a hablar de si las computadoras podrían tratar de imitar el pensamiento humano o no. Entonces, por eso mi timeline, mi línea del tiempo arranca en 1950. En 1950 empezaron a aparecer técnicas basadas en inteligencia, basadas en métodos computacionales, métodos matemáticos, que se conocen como técnicas basadas en inteligencia artificial. De fondo, ¿qué buscaban? Imitar el pensamiento o el comportamiento humano. Resulta que pasó el tiempo, pasaron los años, y por allá en el año 97, puedo estar escachado en 2, 3 años hacia adelante o hacia atrás, pero más o menos para la década de los 90, aparece el Machine Learning. Entonces, básicamente, el Machine Learning empezó a explotar estas técnicas computacionales adicionando unos métodos estadísticos. ¿Para qué? Para que la imitación que yo estaba buscando, la imitación del comportamiento humano, fuera mucho más precisa y acorde a problemas mucho más cercanos. La inteligencia artificial, lo primero que empezó fue con sistemas expertos. ¿Tiene tos? Sí. Si tiene tos, si tiene diarrea, sí. ¿Tiene diarrea y tiene fiebre? Sí. ¿Tiene COVID? Esos diagramas, esos sistemas expertos se construían a partir de conocimiento de expertos. Es decir, ahí no había ningún conjunto de métodos estadísticos, nada novedoso que pudiera ayudarle a uno a predecir. Más adelante aparece el Machine Learning, por ejemplo, donde arranca a combinar métricas estadísticas como el coeficiente Gini, la entropía, para lograr determinar, por ejemplo, cómo compone los caminos de un árbol, de ese mismo árbol que acabamos de hablar. Entonces, ahí aparecen métodos como el Decision Trees, Random Forest, Neural Networks, Support Vector Machine, etc. ¿Listo? Más adelante, unos años más adelante, 10 años más adelante, aparece, gracias a las redes neuronales, a los Neural Networks, aparece una puerta mucho más grande, digamos, fíjese que son conjuntos que están contenidos, que se conocen como el Deep Learning. Y básicamente allí dentro del Deep Learning empiezan a aparecer diferentes variantes de las redes neuronales, recuerden, esto es una red neuronal, pero resulta que empiezan a aparecer diferentes variantes de la red neuronal. Entonces tenemos la red neuronal convolucional, que es la clásica que voy hacia adelante, digamos, es un proceso secuencial para predecir imágenes, pero podemos tener las redes neuronales recurrentes, las cuales tienen capacidad de aprender algo del pasado. Entonces, hace unos años, predecir palabras cuando uno estaba escribiendo, ¿sí? Hola, en el chat, en el correo. Yo empezaba a escribir un mensaje, hola a todos, algo empezaba a predecirme. Eso eran, por ejemplo, redes basadas en redes neuronales recurrentes. Empezó a aprender de las instancias anteriores para ir más adelante a hacerlo mucho mejor, para poner ejemplos. Pero más adelante, recientemente, aparece lo que se conoce como la inteligencia artificial generativa. Modelos basados como las redes neuronales recurrentes completamente se quedaron cortas para textos largos, para predecir frases de mucho más envergadura, frases mucho más largas que fueran coherentes. Por tal razón, digamos, empieza a aparecer lo que se conoce como la inteligencia artificial generativa. Un ejemplo que usamos a diario es el famoso ChatGPT, pero ChatGPT es una herramienta. ChatGPT es una herramienta, un resultado final, un producto, que en el fondo lo que está utilizando es inteligencia artificial generativa. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, ya aparece la palabra generativo. Generativo es generar. Yo le hago una petición de lo que yo quiera y él me genera algo. ¿Sí? Hola, dame un chiste. Me va a generar un chiste.
hola, dame una imagen en la cual salga no sé qué se dice más, me genera una imagen. Entonces, este gran diagrama, digamos que nos muestra un poco, y sobre todo quiero que se queden con el concepto de cada término, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de Machine Learning, en el fondo, pues estoy hablando de inteligencia artificial. Cuando hablo del Deep Learning, pues estoy hablando de dos cajitas más arriba, que es el Machine Learning y la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, no son cosas diferentes, no. Digamos que el gran conjunto que muestra la contenencia del uno con el otro, digamos que me permite aterrizar los conceptos. Y esto lo hago, digamos, muy interesante para que cuando usted hable de los conceptos o las mencione, digamos, en su día a día, con sus hijos, en su casa, en su empleo, no lo haga de forma confusa ni de forma, ya tenga seguridad un poco sobre lo que le acabo de decir aquí con este diagrama. Bien, la segunda parte que voy a hacer es, teniendo en cuenta qué es esto de la inteligencia artificial, qué es esto del machine learning, les voy a hablar de un proyecto solamente, un proyecto en el cual hicimos participación desde la Escuela Colombiana de Ingeniería. Digamos que nosotros, especialmente los que nos formamos como doctores, yo soy doctor, lo hacemos también con la intención de aportar algo a la ciencia, ¿sí? O sea, hacemos innovación, pero también nos interesa hacer research, hacer investigación. Digamos que parte de hacer un doctorado es con esa finalidad, ¿no? Entonces, básicamente les voy a hablar de un caso real, digamos, que llevamos a cabo acá en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Fue en un paper publicado, el paper digamos que pues ahí lo dejo para que lo miren, y es un paper publicado en la IEEE, y básicamente, ¿en qué hicimos o en qué consistió? Resulta que un profesor, digamos que tiene cercanías en la región cundiboyacense con cultivos de papa, y resulta que los cultivos, el agro, nuestros antepasados, mi abuelito fue cultivador, pasaba algo y es que era muy de su conocimiento, de su idiosincrasia. Entonces, digamos que cuánto fungicida, cuánta agua, qué le echó a la papa, era como a ojo, o el color de la hoja, o por olfato, casi que por experiencia. Resulta que empezamos a identificar una serie de cultivadores donde resulta que en la mitad del camino o culminando la cosecha se le iba atrás del cultivo. Y resulta porque había falta de prevención. Había un sistema que carecía de alarmas en los cuales le permitiera al cultivador o al encargado del cultivo llevar a cabo alguna decisión, pero en tiempo real, con base en datos. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que hicimos fue coger una plataforma, no es nuestra, TeamsBoard. TeamsBoard es una plataforma que ya existe, una plataforma de fuente abierta, la cual permite colectar información de sensores. TeamsBoard. ¿Qué hicimos en esa plataforma? Montamos sensores en cultivos, entonces geolocalizamos parcelas, cultivos y montamos dentro del cultivo sensores. ¿Listo? Nuestra intención, aquí combinamos no solo Machine Learning, inteligencia artificial, sino también cómputo, procesamiento de cómputo y desde el punto de vista electrónico también, digamos, sensores. Entonces lo que hicimos fue montar sensores sobre el cultivo, en los cuales los sensores cumplían una misión, colectar datos en tiempo real, los datos particulares de cada sensor. Entonces había un sensor que colectaba información de la humedad del suelo, otro sensor que colectaba la información de la acidez del suelo, la humedad del suelo, la temperatura, bla, bla, bla. Estos sensores eran instalados y los sensores necesitaban transmitir la información a un centro de procesamiento. Es decir, colectábamos en tiempo real datos del cultivo. ¿Y qué hicimos luego? Pues nos sentamos con los expertos de cultivo, empezamos a colectar la información que ellos tenían y a partir de esos datos entrenamos modelos para predecir cuándo podría estar en riesgo el cultivo o no. ¿A partir de qué? Pues de los datos que colectábamos, ¿sí? Si yo no colectaba información, qué sé yo, del viento, pues el nivel del viento no podía ser una variable de mi modelo. Recuerde, cuando hablamos de aprendizaje, inteligencia artificial, son datos. Si yo los datos que colecté tienen que ver con temperatura, humedad, acidez del suelo, pues a partir de esas tres variables yo voy a poder predecir hacer algo. Entonces, básicamente lo que permitimos fue generar un sistema en el cual se parametrizaban alarmas que estaban asociados con modelos basados en Machine Learning y los modelos lo que permitían era predecir. ¿Y qué? En tiempo real. Entonces, en tiempo real, los sensores colectaban información de los cultivos, mandaban a un centro de procesamiento y básicamente lo que hacíamos allí era a partir de los datos que se colectaban en tiempo real, crear modelos que permitieran generar alarmas, predicciones y decirle, oiga, señor cultivador, puede haber un riesgo. Ojo, tenga presente que puede haber un riesgo. Y generarle alertas, generarle warnings, como por ejemplo lo que vemos aquí, puede haber un riesgo de plaga. Puede haber un riesgo de plaga, su cultivo puede estar en riesgo. Pues básicamente esto lo que hacía era soportar las decisiones del cultivador
para que cuando tomara una decisión a la hora de qué irradiar, de qué aplicar, de qué fumigar, etcétera, fuera una información con decisión, con información precisa a partir de datos reales. ¿Sí? Entonces, digamos que ese es un ejemplo de cómo puede la inteligencia artificial, el machine learning, mediante la combinación de las diferentes técnicas y estrategias que hay detrás del aprendizaje de máquina, llevar a cabo un análisis, un resultado que puede favorecer un problema real, un problema mundial, que es el tema de la alimentación, por ejemplo. Entonces, es un ejemplo, digamos, de cómo podemos colectar información, llevar a cabo una predicción y si hay alguna normalidad, generar la alarma. Y con base en esa alarma, básicamente el cultivador lo que hace es tomar una decisión consensuada. Es decir, no es una decisión con base en lo que dijeron sus antepasados, con base en su olfato de cultivador, sino es una información consensuada, una toma de decisión a partir de datos, de los hallazgos. ¿Listo? Básicamente, pues, digamos, como resultado, para resumir el proyecto, pues el proyecto básicamente incorporó temas de Machine Learning, temas de IoT, lo que se conoce como IoT corresponde a las siglas Internet of Things, Internet de las cosas, los sensores, y básicamente le permitió al cultivador lograr tener monitoreo en tiempo real de su cultivo. O, obviamente, a partir de unas variables que nosotros parametrizamos y que nosotros colectamos datos. Si nosotros solamente capturamos temperatura, humedad y acidez, pues si hay una plaga con respecto al viento, pues no tengo cómo predecirlo porque no hizo parte del modelado, digámoslo de esa manera. ¿Listo? Básicamente es un ejemplo de cómo podemos, desde la inteligencia artificial, desde el machine learning, llevar a cabo proyectos relacionados con problemas reales, o sea, no son problemas que se quedan en un código en Python y ya, ahí está. Aquí hay algunas ideas enfocadas en el tema de manufactura, en el tema industrial, como por ejemplo pues, lograr hacer predicción, mantenimiento predictivo. ¿Sí? Yo podría, por ejemplo, en Transmilenio, conozco un poco los datos que hay en Transmilenio, colectan información de muchísimos sensores que hay en el bus. ¿Cómo logro yo, por ejemplo, tener un mantenimiento predictivo? Oiga, parece que va a fallar tal dispositivo del bus. Esto, digamos, que alivia muchos problemas que tiene Transmilenio. El remor en los buses, los trancones, los varados, etcétera. ¿Sí? Yo puedo tener, por ejemplo, temas de sostenimiento, lo que se conoce hoy día como el tema del ambiente, de ser amigable ambientalmente. ¿Cómo puedo yo colectar información? No sé, resulta que en mi cultivo estoy quemando el pasto o estoy haciendo en mi fábrica algo que está fuera, digamos, de la parte ambiental. ¿Cómo logro yo introducir a partir de datos modelos que permitan llevar a cabo alguna decisión consensuada? ¿Listo? Tenga presente que siempre que se hable de inteligencia artificial, siempre que se hable de machine learning y demás conjuntos que están en ese gran conjunto que les mostré, detrás hay datos, datos, datos. Entonces, muchos giramos en torno a problemáticas que hoy día tenemos en las empresas, en las casas, en sus negocios, donde hay datos. Por donde usted mire hay datos. Siempre que hay datos, usted tiene ahí una oportunidad de negocio, una oportunidad de resolver un problema. ¿Listo? Básicamente, antes de cerrar, digamos, los invito nuevamente a un evento que hacemos, Escuela Colombiana de Ingeniería, pioneros en temas de ciencia de datos, primera universidad privada de Colombia en ofrecer ingeniería en inteligencia artificial. Una invitación que les hago a un congreso completamente gratuito. Reunimos conferencistas de 10 países relacionados con ciencia de datos. Antes de terminar y dar el paso a Norma, quiero, bueno, pues digamos que este es el curso que nos reúne el día de hoy, pero quiero cerrar con esto. Si han visto la noticia reciente, digamos, los premios Nobel que acaban de entregar, digamos, la semana pasada, si mal no estoy, relacionado perdón, con Nobel de Física, aquí tengo el de Física, y aquí tengo el de Química. Los dos premios Nobel están completamente relacionados, mira aquí a Geoffrey Hinton, uno de los padres del Deep Learning, los dos premios están completamente relacionados con inteligencia artificial y Machine Learning. O sea, es tremendo como en estos dos premios Nobel, en verdad, o sea, hay un reconocimiento o hay un resalte sobre lo que es el Machine Learning, la inteligencia artificial. Un premio Nobel de física, y el premio Nobel de química. El premio Nobel de química, digamos que es famoso porque permitieron entrenar modelos basados en Machine Learning, Deep Learning, que permitían la predicción de unas proteínas. Entonces, aunque estamos hablando de temáticas que uno dice, caramba, yo con química nada que ver con la química. No, resulta que el Machine Learning tomó o fue una herramienta para que esos investigadores pudieran desde su problema químico
contribuir y lograr solucionar el problema en particular de química en el cual aportar. Tanto, eso lo vimos la semana pasada, tanto los premios Nobel de química, el premio Nobel de física. Y para terminar, voy con una noticia muy importante. Está en nuestra página, en nuestra escuela, escuelang.edu.co. La Escuela Colombiana de Ingeniería hace 2 semanas concursó en una competencia de NASA Space Challenge se llama, y básicamente datos, y les traigo el caso porque son datos, predecir. Y básicamente ese equipo, digamos, son estudiantes de pregrado. Básicamente ese equipo, compuesto por estudiantes de pregrado de la escuela, logra a partir de datos de la NASA, datos aeroespaciales del sistema solar, logramos, porque yo hice parte del equipo, predecir o entrenar un modelo que permitiera, primero, aliviar los datos requeridos para poder predecir sismos en el espacio, sismos en el sistema solar. Entonces, digamos que cierro con lo que les dije al comienzo, eso está asequible en nuestro sitio web, pero cierro con lo que les dije al comienzo, y es que básicamente, nosotros como Escuela Colombiana de Ingeniería nos hemos caracterizado por ser pioneros en lo que está girando en torno a datos. Desde que propusimos maestría en ciencia de datos, de que propusimos primer pregrado en Colombia en ingeniería de inteligencia artificial, y pues digamos que tenemos todo el bagaje, el conocimiento y la experticia para poder hablar del tema. Obviamente en el transcurso del tiempo han salido muchos que buscan, digamos, complementar un poco lo que hacemos o copiar un poco lo que hacemos, pero pues somos primeros, hemos sido primeros y pues esperamos seguir siendo primeros. ¿Qué buscamos con este curso? Digamos, es un curso en el cual pues buscamos, o estamos interesados en un curso de 24 horas, en el cual digamos que buscamos, y básicamente cuando se pensó el nombre es un curso Machine Learning para todos, y es un curso en el cual abarcamos diferentes temáticas, pues digamos no entrar en detalle en cada una, esto está completamente de libre acceso de parte de ustedes, y pues invitarlos si es de su interés, si es de su gusto. Escuela Colombiana de Ingeniería, digamos que nos caracterizamos por ir más allá de, y pues Norma, de mi parte eso es todo. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esa charla tan interesante en un tema tan de vanguardia y que a muchos, en muchas oportunidades, se les complejiza un poco entender y que a través de estas herramientas y de estas explicaciones, pues podemos generar un conocimiento más profundo y mucho más asertivo acerca de las realidades que vivimos actualmente en todos los procesos de análisis de datos. Tenemos una pregunta de Johnny. Johnny, tienes la mano levantada. Te voy a habilitar el micrófono. Sí, buenas Adelante, tardes. Johnny. Buenas tardes, ¿cómo están? Primero quiero felicitarlo por su intervención, es muy buena. Yo soy microbiólogo, bacteriólogo, y hice un clic y tengo una maestría en inteligencia de negocios, una especialización en inteligencia artificial. De verdad lo felicito porque me pareció muy buena y muy actualizada. Uno de los premios Nobel que ganó ahora tiene un problema, él no se puede sentar, tiene que estar todo el tiempo de pie. Ahí sí le dejo ese datico. Este curso que usted está nombrando está diseñado para todas las áreas del conocimiento, ¿verdad? Me imagino. Sí, digamos que pues una de las habilidades o de las bondades que he adquirido en los últimos años es que como director de la maestría en ciencia de datos, yo tengo un público heterogéneo. Digamos, como director, uno de los retos que he tenido, y le traigo cuenta la maestría. Yo tengo biólogos en la maestría, geólogos, contadores, economistas, administradores e ingenieros de todos los sabores, digamos, de todas las especialidades. Entonces, digamos que parte de lo que se busca con estos cursos es dotar a todas las disciplinas, digamos, con estas habilidades, porque ¿qué ha pasado con los últimos años? Y lo veo mucho cuando voy a empresas a dar charlas y demás. Y es que las personas o el público cree que esto solamente es para computación o para matemáticos. Entonces, si no estoy en la onda de ser computación o de ser matemático, no puedo hacer parte de de formarme, no. Digamos que esto, digamos, es completamente heterogéneo para un público heterogéneo, y pues simplemente el requisito es tener gusto por los datos, cómo meter el diente a los datos, y es normal que no sepa cómo, pues para eso es parte del curso. Tengo otra preguntita. ¿Cómo se puede complementar la mecánica cuántica con la inteligencia artificial
Wow. Yo ahorita, digamos que el, el- el- el mes de junio, empecé a trabajar en un artículo sobre las distancias Q1 y básicamente son basadas en las redes generacionales adversarias. En este artículo estamos combinando Doctor, te perdimos. Dejamos de escuchar al doctor Wilmer Garzón. ¿Aló, aló? ¿Aló? Ya, ¿Aló, ya, aló? ¿Ya? sí, ya, Ok. ya. Lo que buscamos nosotros hacer, un híbrido de cómo combinamos computación clásica con computación cuántica. Entonces, básicamente le cuento una vivencia, pues que estamos en proceso de culminar el artículo para enviarlo, es cómo logro yo de una manera eficiente hacer el cálculo de unas distancias utilizando la métrica de Q1 para hacer redes generacionales adversarias, pero cómo yo involucro el entrenamiento del modelo. Es decir, con la computación cuántica, todavía digamos que esa manera de simulada, digamos, nosotros lo hacemos es jugar en el computador de IBM, pero básicamente lo que propusimos en este artículo es cómo hacer el cómputo, el cálculo de estas distribuciones, que computacionalmente clásico es muy costoso, utilizando la cuántica, pero cómo combinamos con el entrenamiento tradicional. Digamos que esta línea que me pregunta, por fortuna la vengo trabajando y aún hay mucho por explorar, muchísimo por explorar. El día lunes, por ejemplo, tenemos en la Escuela de Ingeniería, el día lunes, un profesor desde Francia que viene a darnos una charla de autómatas celulares cuánticos y su complemento con la inteligencia artificial viene de profesor de Cambridge. Ah, listo. Muchísimas gracias. Bueno, Tenemos a Oscar Julián. Oscar Julián, estoy permitiendo el micrófono. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la conferencia. Yo tengo dos preguntas también. Una primera es cómo se están abordando los temas de ética y sesgo en Machine Learning. Esa sería mi primera pregunta. Pues si quieres, perfecto, te escucho la respuesta y luego, si me permiten, hago la otra. perfecto. Hay algo que está pasando y pues desafortunadamente pasa es que la tecnología va mucho más rápido a la legislación, ¿no? Entonces digamos que la tecnología, la implementación de los algoritmos, esto va de una manera exponencial y quizás la generación de las leyes y normativas va de una manera quizás logarítmica, va mucho más lenta. Cuando siempre, digamos que nosotros siempre en los cursos que impartimos y en la maestría de ciencia de datos, siempre que impartimos cursos relacionados con inteligencia artificial, machine learning, somos muy conscientes y parte, digamos, de esta problemática que hay detrás de temas de ética, privacidad, transparencia, las transmitimos completamente a los participantes y ustedes no serán la excepción. Más sin embargo, por normativa y especialmente en Colombia, no hay una normativa, digamos, que legisle, perdón, de una manera fuerte ese tipo de implementaciones. Es decir, buena parte de esas consideraciones nos toca a nosotros, a los que estamos entrenando los modelos, a los que estamos dando vida a estas soluciones usando la computación. Por eso es importante durante nuestra formación transmitir al estudiante que esa preocupación está inminente, que esa preocupación está y que nosotros no solamente debemos esmerarnos por hacer modelos que predigan, que mejor dicho, que sean la machera, dejando de lado la parte de la ética y la privacidad y sobre todo una palabra muy importante que aparece ahí, la transparencia. En Francia, digamos que a nivel de países, Francia o Europa, la Unión Europea, tiene una legislación que es la General Data Protection Regulation, GDPR, en la cual sí es fuerte, es severa con respecto a cómo estos algoritmos basados en inteligencia artificial deben tener mucho respeto por el tema de la transparencia, la privacidad y el tema de los datos. En América, donde yo hice un barrido hace 2 años, en América no hay nada, todo están pañales, incluyendo a un Estados Unidos. Estados Unidos, por ser un estado, por ser estados, cada estado tiene su legislación aparte. Entonces, digamos que en esto sí hay un ejemplo en el mundo que es la regulación que tiene la Unión Europea. Pero nosotros como tal, digamos, tenemos que abordarlo durante el salón de clase y ser muy explícitos con ustedes, con las personas que se capacitan de que esta problemática está. Y nosotros debemos ser conscientes y como personas que vamos a formar la temática, respetar eso. Bueno, mi siguiente pregunta y última, bueno, tenía más, pero me da pena. Es, ¿qué herramientas y plataformas recomiendas para facilitar pues, un desarrollo en la implementación de Machine Learning? Pues teniendo el contexto que
que hoy es el primer día que recibo una conferencia de Machine Learning. Ok, digamos que por experiencia, digamos, yo tengo experiencia en dando clases de programación, lógica, muchos años. Por experiencia, el lenguaje de programación más sencillo para aprender hoy día se llama Python. Digamos que Python es el lenguaje más sencillo de aprender y sobre todo hay librerías para lo que uno quiera. O sea, librerías me refiero, hay código especializado para lo que uno necesite. Nosotros hace 2 semanas necesitamos un código especializado para tratar unos datos, unas señales de la NASA. Nosotros usamos librerías, tocó buscar cuál era la librería para poder darle tratamiento a esos datos NASA, para ponerte un ejemplo. Entonces, digamos que lo que uno sugiere hoy día es depende también del usuario, ¿no? Pero digamos que si a uno le gusta un poco programar o quiere aprender Python, y hay algo importante que se conoce como los cuadernillos en Jupyter, como el planeta. Jupyter, digamos que es como un editor donde yo puedo programar en Python. Entonces, digamos que en estos cursos, y así resolvimos el reto de la NASA, el reto que les mostré de la NASA. El reto que les mostré de la NASA fue una solución que hicimos en Python, colgada en un cuadernillo en Jupyter, y esa fue la solución que presentamos a los jurados de la NASA y con la cual resultamos ganadores. ¿Qué es importante? Pues si uno tiene el gusto por aprender a programar, ¿no? Porque si mi gusto no es aprender a programar, pues quizás hay herramientas donde simplemente usando mouse, dando clics en la herramienta, pues la herramienta funciona y pues yo sé que eso funciona, pero si mi gusto es aprender qué hay detrás, cómo lo hace, Python me parece que es una muy buena herramienta que nos permite comenzar y casi que quedarnos. No necesito ni saltar a otra herramienta, otro lenguaje de programación, sino con Python. Java y Jakarta, ¿cómo están allí frente a eso? Yo le soy sincero, yo no programo en Java hace 15 años, desde que me gradué de ingeniero de sistemas. Me imagino que hay, digamos que Jupyter, ahora que recuerdo, Jupyter es como un editor. Jupyter es un editor de documentos. Y ahora que recuerdo, Jupyter tiene dentro de sus códigos de programación soportados Java. Pero digamos que hoy día, digamos, de los que más manda la parada es Python, R, y en Europa está cogiendo mucha fuerza un lenguaje de programación que a Colombia no ha llegado, se llama Julia. Entonces, digamos que es como lo que yo más escucho en tendencioso en lenguajes de programación para datos, enfocado en datos, ¿no? No en desarrollo de software, sino en datos. Es decir, para aprovechar uno Machine Learning debe tener uno, digamos, habilidades en programación para uno poder Depende, tener vanguardia. depende de lo que quieras hacer. Digamos que hay herramientas, hay una herramienta que te voy a compartir aquí, espero me la busco acá por el chat. Hay una herramienta, ya un momento, espérame. Hay herramientas, digamos que simplemente usando un mouse, o sea, una interfaz, un teclado, yo puedo llevar a cabo el entrenamiento de un modelo, por ejemplo. ¿Sí? Depende de lo que uno quiera hacer al final de cuentas, ¿no? Pero, por ejemplo, acá hay una herramienta que ofrece Google. Puedo compartir, ¿cierto? No, sí. Sí, puedo compartir, sí. Sí, claro, sí, señor. Ya. Por ejemplo, acá esa herramienta Teachable Machine Learning. Teachable es como enseñable. Machine Learning, eso es Google. Yo aquí, por ejemplo, con esta herramienta puedo entrenar modelos sin echar una línea de código, sin hacer nada de código. Depende de lo que uno quiera hacer, ¿no? Yo aquí puedo decirle Get Started, por ejemplo, es gratis. Puedo crear un modelo que prediga imágenes, puedo crear un modelo que prediga audio o puedo crear un modelo que prediga gesticulaciones, ¿sí? Yo utilizo mucho esta herramienta cuando voy a colegios. Niños de octavo, séptimo de colegio, los pongo a entrenar modelos, por ejemplo, con los movimientos. Entonces los pongo, creo que por acá lo tengo. Pero pues depende, porque aquí lo que pasa al final de cuentas es que no hay código, no hay nada que yo pueda manipular o decir, oye, ¿qué pasa si cambio esto? ¿Qué pasa si hago tal otra? ¿Qué pasa si hago lo siguiente? Espérame si lo encuentro. Bueno, no, creo que no lo tengo al aire. Pero básicamente aquí, ¿qué es? Yo, por ejemplo, Image Project, quiero crear un modelo. Entonces voy a simplemente usando el mouse, mire, simplemente usando el mouse, yo puedo, por ejemplo, aquí que me prediga, de pronto se me pausa la cámara. Y se me pausó la cámara. Entonces yo quiero, por ejemplo, que me prediga un vaso. Te voy a contar un momento y le puedo decir aquí, le voy a enseñar al modelo lo que es un vaso. ¿Me escuchan, Norma? Sí. Sí, claro, estamos Ok. escuchando. No lo digo porque como me capturé mi cámara. Le voy a decir aquí que me prediga ahora una caja de ganchos. Pasa que salgo yo en la imagen, entonces digamos que el ejemplo no me sale bien, pero para mostrarle que yo puedo hacer temas de Machine Learning sin necesidad de echar una línea de código. Entonces
yo puedo decirle que esto es una, perdón, sí, esto es una caja, por ejemplo. ¿Sí? Y a partir de esa información, fíjese lo que le estoy diciendo. Ya no le estoy diciendo cuáles son las fotos de un perro, de un gatico, sino le estoy diciendo cuál es la foto de un vaso, cuál es la foto de una caja. Y aquí puedo simplemente, usando un teclado, puedo decirle que lo entrene. ¿Sí? Está entrenando el modelo. Mi cámara volvió. Sí, mi cámara volvió, sí. Y ya entrenó un modelo. Entonces, lo que están viendo aquí en el costado derecho es el modelo entrenado para testearlo, para probarlo. Entonces, fíjate que él tiene dos clases, una es vaso, otra es caja. Entonces, si yo voy a tratar de hacer un poco parecido, ¿sí? Entonces, si lo que yo le estoy pasando es algo relacionado con el conocimiento a priori que yo le di, pues él me dice que es un vaso, ¿sí? Entonces, digamos que yo puedo entrenar un modelo simplemente usando un teclado, usando internet, usando un mouse. A ver esto que me dice. Esto tiene diferente, tiene dudas, mire, por ejemplo. Entonces, básicamente yo puedo en esta. ¿Sí? Entonces, básicamente yo puedo entrenar un modelo, llevar a cabo técnicas de Machine Learning, pero simplemente hasta acá. Digamos, yo no podría hacer nada más. ¿Sí? Este modelo, por ejemplo, lo puedo exportar. Creo que lo puedo exportar aquí. Se congeló la imagen y el Sí, lo puedo. sonido. ¿Sí? ¿Aló, aló? ¿Sí? Sí, ya lo escuchamos. Entonces, yo te decía, y es que él no sabe programar, no es requisito, solo que si no sé programar me tiene un poco más limitado, ¿sí? ¿No? Claro. Ese código, por ejemplo, cuando yo lo hago en colegio, este código lo integro en una página y los chinos en colegio los pongo a bailar, a hacer un gráfico bailando, por ejemplo. Entonces ellos mueven los brazos y demás, y allá se va pintando algo, para poner el ejemplo. Muchas gracias. Bueno, señor. Tenemos a Diana Carolina con la mano levantada. Diana Carolina, te voy a permitir el micrófono. Listo, Diana. Gracias, buenas noches. Voy a utilizar el Buenas ejemplo que colocó noches. el doctor de la caja y el vaso para preguntarle qué tan lejos está la inteligencia artificial de anular la capacidad decisiva del ser humano. Es decir, aquí cuando tú hablabas, uno decía, bueno, yo soy capaz de diferenciar el vaso de la caja, pero en algún momento el ser humano será reemplazado, esa parte decisiva de, también pienso, por ejemplo, en el Waze, que uno dice, el Waze lo manda por acá, pero uno decide que no seguir al Waze. Entonces, ¿qué tan lejos vamos a estar hoy día o tan cerca de que la inteligencia decida por el ser humano? Esa era mi primera pregunta. Y la segunda, eh, es un link que te dejo, pues dejo acá en el chat para que por favor me amplíes respecto a la política nacional sobre inteligencia artificial que salió en un COMPES de la Dirección Nacional de Planeación. Entendí que hasta ahora está en construcción, pero lo conocí en una charla tal vez en agosto, pero hoy día pues yo quisiera si conocen o alguno conocerá de avances que tengamos al respecto, porque sí me parece, tú decías ahorita en la pregunta anterior o en la primera, que esto va cambiando y que tal vez es más rápido la inteligencia artificial que la norma. Sin embargo, uno dice, pues ya es urgente que esto se mueva, o sea, hay que hacer algo. Inclusive cuando el compañero preguntaba algo de la ética, ahí lo tienen planeado, pero pues yo no sé qué avances hay en eso. Esas eran mis preguntas. Gracias. Perfecto, Diana. Las dos preguntas. La primera, a ver, cuando uno habla de inteligencia artificial es como hablar de religión. O sea, hay personas que dicen, no, Dios no existe, etcétera, etcétera. Hay personas que dicen, no, Dios es, sí, digamos que es para ponerte un poco la analogía. Y uno pasa con inteligencia artificial y viene pasando desde hace 70 años. Hay personas que manifiestan que esto no es cierto, que la inteligencia artificial son esas posiciones extremistas. Yo toda mi posición, con mi vivencia, mi experiencia, digamos, lo que llevo mi vida, digamos, tan corta, llevando a cabo proyectos de investigación y demás. Para mí, digamos, la inteligencia artificial no desplazará al ser humano. La inteligencia artificial, ¿cómo entrena sus modelos? A partir de datos que le da el ser humano. La inteligencia artificial o esos modelos están entrenados con base en programación que le da el ser humano.
¿sí? Entonces, digamos que como yo lo percibo, pues yo no creo que estemos en condición, en capacidad de que la inteligencia artificial nos vaya a suplantar o desaparecer. Lo que sí va a pasar con la inteligencia artificial es que se tienen que reinventar ciertas profesiones, ¿sí? Y me explico algo muy sencillo. Espérame, puedo hacer aquí un demo muy rápido. Yo puedo, por ejemplo, si tú vas hoy día donde un diseñador gráfico tradicional, sí, un diseñador gráfico tradicional, voy a compartir aquí mi pantalla. Norma, si estamos cortos, largos de tiempo, me dices y redondo. Estamos bien, doctor. Lo importante es no dejar a nuestros participantes con dudas. Ok. Mire, entonces te decía, yo no percibo ni creo que la inteligencia artificial va a desplazar al ser humano, vaya a acabar con la población. Yo y en mi posición, puede que aparezca otra persona diciendo lo contrario, que es lo mismo de la religión. ¿Sí? Digamos que en eso pues completamente respetable. ¿Qué sí va a pasar a nivel de profesión? Y es que algunas profesiones se tienen que rediseñar, reinventar, y te voy a mostrar el siguiente caso. Si yo voy hoy allá a la esquina de mi casa o le digo a mi primo que es diseñador gráfico que me haga un logo, ¿sí? Que voy a montar un negocio de pizzas, qué sé yo, y quiero que me haga un logo, mejor dicho, prometedor que venda, mi primo me dice, vengan 8 días, déjenme lo pienso y vengan 8 días y se le muestro diseños. Resulta que yo quiero ahorita hacer el logo de mi pizzería, utilizando la inteligencia artificial, puedo hacerlo en cuestión de un minuto. Entonces, por ejemplo, profesiones que tienen que ver con esa parte del diseño gráfico, tienen que mirar cómo usan esto para repotenciar sus habilidades, para repotenciar su negocio. Porque pues si están destinados a desaparecer, si siguen haciendo lo tradicional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí esta herramienta que se llama Midjourney, inteligencia artificial generativa, yo puedo decirle, esto está con base en datos. ¿Datos de dónde? De internet. Entonces yo puedo decirle aquí que imagine algo, imagine al logo en inglés, digamos a las peticiones en inglés, for my pizza bar, perdón, imagine, estoy diciendo ahí, imagine. Ya le voy a decir la petición. Imagino un logo para mi pizza bar. To promote the pizza. Entonces me estoy inventando algo. De pizza flavor salami. ¿Sí? Entonces, hay profesiones que sí tienen que reinventarse. Por ejemplo, si hasta el tema de ser DJ. Hay motores basados en inteligencia artificial generativa que tú le dices qué tipo de ritmo quieres, qué letra quieres, acordes, no sé qué, y te saca todo completamente. Entonces, lo que sí es que la inteligencia artificial y este tipo de herramientas, lo que está pasando es que van a dejar de lado muchos escenarios tradicionales. Un ejemplo clásico es esto de ser diseñador gráfico. Mientras mi primo me dice, venga en una semana, le hago el logo, yo utilizo esta herramienta y mire, ya tengo un logo en cuestión de un minuto. En cuestión de un minuto me hizo un logo. Quiero que me haga cambios, quiero que me lo haga más grande. Yo le puedo hacer todas esas peticiones y mire, en cuestión de minutos tengo el logo, por ejemplo. Entonces, lo que yo sí creo es que va a haber un tema es de replantear ciertas carreras, replantear ciertas profesiones, ciertas actividades. Porque pues digamos que la inteligencia artificial y todo lo que está en torno a ella, pues llegó para quedarse, Digamos que eso sí no hay discusión. La segunda pregunta que me haces relacionado con el tema de la política del gobierno nacional. No tengo mucho conocimiento, digamos que hay algo desafortunado a nivel Colombia, es que las universidades privadas no somos escuchadas por el gobierno. Cuando se anunció hace unos meses el primer centro de inteligencia artificial en Zipaquirá, Colombia, que reunirá no sé cuántos de miles de millones, mi secretaria me hizo una carta muy bonita, se la mandamos al ministerio para mirar cómo podíamos de alguna manera colaborar, pero pues desafortunadamente las universidades privadas no hacemos parte de esa discusión y digamos que nos tienen en cuenta. Entonces básicamente esta política del COMPES entiendo que es como una directriz nacional, no conozco mucho y puedo estar diciendo mentiras, es una política nacional para cómo llevar a cabo fortalecimiento de esos temas de proyectos en inteligencia artificial a nivel país. Pero te pongo el ejemplo simple. Nosotros estamos en la Escuela Colombiana de Ingeniería a 30 minutos de Zipaquirá. Y a 30 minutos de Zipaquirá, ¿por qué no podemos involucrar como Estado a la Escuela Colombiana de Ingeniería para darle vida al centro más grande de inteligencia artificial de Colombia? Entonces, muchas veces quizás es lo que se promulga, lo que se dice, y otras cosas, pues quizás sí son lo que uno lleva o materializa y le da vida. Digamos lo que no tengo más que decir, digamos, frente al tema de la política porque no lo conozco. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron. Quisiera saber nuevamente, tenemos 2 preguntas más. Doctor, ¿qué restricción de tiempo tienes? No, si quieres, vamos hasta las 1:15, si quieres. Listo.
Tenemos a Germán. Te voy a permitir el micrófono. Germán Burgos. Está activo tu micrófono. Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches, Germán. Germán. Gracias. Háganme un favor, es que estaba viendo el programa. Me gustaría aclarar un par de dudas. Si me pueden dar, por ejemplo, eh, algún proyecto o algo más puntual, más claro de qué es lo que se trabaja durante el curso. Entiendo que se da una parte de teoría y la otra de práctica. Me gustaría saber qué tipo de proyectos se ven en esa práctica. Y segundo, quisiera preguntarle si de pronto, pues estaba buscando, no lo encontré. Entiendo que por lo que dijo el doctor Wilmer, no hay o no es tan, no se ve tanto a profundidad el tema de redes neuronales y deep learning. No sé si de pronto tengan también otro programa, otro diploma específicamente para esto. Ok, empiezo por la última pregunta. Norma ya me ayuda con la otra parte. Digamos que hay que tener presente que es un curso de 24 horas, ¿no? Norma, 24. 24, sí, horas. señor. Entonces, digamos que dentro del, voy a compartir aquí un momento, dentro del detalle, digamos lo que se conoce como el syllabus, el detallado por horas, pues digamos que uno puede ver allí la intensidad de cada uno de los temas. Digamos que en un curso de 24 horas, pues uno debe ser consciente pues, de que son 24 horas. Con respecto a la pregunta que hace puntualmente del proyecto, digamos que pues lo que se hace en estos temas es llevar a cabo un proyecto que involucre datos reales y básicamente aquí lo que se hace es de libre elección del participante. Me explico. A mí, Wilmer Garzón, puede que los temas, los datos de la NASA me tienen súper motivado, soy feliz con los temblores de la NASA. Yo no voy a colocar aquí un proyecto que tenga que ver con temblores de la NASA, porque quizá alguien dice, no, a mí me interesa más es el tema, algo médico, algo de salud, qué sé yo. Entonces digamos que el proyecto va muy de la mano del interés particular de cada persona. Sin embargo, pues debe tener presente que pues es un proyecto que involucra durante el desarrollo del curso 2 horas. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto al tema de la red neuronal y el deep learning, como lo ves acá, digamos que es un tema que se diseña en 2 horas. O sea, es decir, para que lo tengan presente, y es que es un curso hecho sobre 24 horas, ¿cierto? 24 horas, en las cuales pues la dosificación que hay en cada uno de los temas pues es proporcional con las 24 horas que se tienen para la totalidad del curso, ¿sí? Norma, no sé de la otra, si tú tienes la pregunta, si hay algo más hoy corriendo en curso para Deep Learning, no sé. No, no tenemos más cursos programados en temáticas similares para 2024. Vale, muchas gracias. Vale. Con mucho gusto, Germán. Y tenemos a Samuel. Samuel, está activo el micrófono. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Profe, Samuel. yo tengo una pregunta y es que hace un par de meses, pues creo que fue ChatGPT o algún LLM de este estilo, tuvo como un sesgo respecto a la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y respecto a como ese tema, ¿no? Temas raciales y todo esto. Y pues mi pregunta es más cómo al día de hoy cómo se están luchando para que la IA no tenga los sesgos de su programador. Pues porque la IA, lo que entiendo es que es entrenada con datos, pues de todo tipo, ¿no? Pero cómo la calidad de sus datos puede afectar la respuesta del, del modelo de lenguaje. Perfecto, sí, digamos que, como lo dices, es muy cierto y fue lo que empecé, y es que siempre que hablamos de inteligencia artificial, machine learning, es aprendizaje a través de datos. Entonces, lo que pasa con estos modelos generativos es que alucinan es que hablan carreta, digamos, en palabras más, palabras menos, ellos también hablan carreta. ¿Y por qué? Porque es que ellos fueron colectados de grandes volúmenes de datos de Internet. Yo puedo ahorita buscar en internet noticias falsas, ¿sí? Yo puedo buscar imágenes, no sé, de que tal presidente fue arrestado, fue asesinado y no es cierto, o el caso de Trump, cuando Trump salieron fotos con Trump esposado, por ejemplo. Entonces, si los datos sobre los que estoy entrenando el modelo tienen datos fake, datos que no son ciertos, pues lo que el modelo va a aprender es exactamente lo mismo. Digamos que siempre hay un proceso de aprendizaje de los datos. Si los datos son espurios, si los datos son sucios, son mentirosos, pues la predicción del modelo va a ser en el mismo sentido. ¿Listo? Aquí es importante algo, y es que en todo proceso relacionado con análisis, procesamiento de datos, como lo quieran llamar, machine learning, es importante llevar a cabo un proceso de ajuste y mejoramiento de la calidad de los datos.
¿sí? Si los datos que yo estoy entrenando son datos sucios, pues las decisiones que voy a tomar no son decisiones, no van a ser decisiones del todo fiables. Entonces, ese preprocesamiento o ese curado de los datos es importante. Los datos vienen faltantes. Los datos pueden venir desbalanceados. Resulta que yo voy a entrenar un modelo, voy a inventar algo para predecir COVID, y en su mayoría de muestras el modelo son datos de mujeres, pues lo que el modelo aprendió fue un sesgo completamente hacia el género mujer. Entonces, cuando yo le pase una gran población de hombres, pues lo más probable es que el modelo lo haga mal. Entonces, frente a eso, digamos que depende de uno de los datos que yo voy a alimentar el modelo, y sobre todo estos modelos que están basados en inteligencia artificial generativa como ChatGPT y todas las versiones que hay por ahí, hay que tener presente que estos son entrenados a partir de datos, y en Internet también hay datos falsos. Entonces, digamos que ese proceso de alistamiento, de mejoramiento de los datos, es responsabilidad de la persona que está al frente de llevar a cabo la implementación y demás. Y pues para eso hay técnicas para mejorar el preprocesamiento, hay técnicas para mejorar ese desbalanceo de los datos. Desbalanceo es cuando no hay equidad con respecto a las clases que estoy modelando, por ejemplo, pero digamos que eso sí es netamente de uno. Pero debo ser consciente de que si yo entreno a partir de datos falsos, de datos fake, pues el resultado van a ser modelos falsos y resultados pues poco fiables. Listo. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes. No nos queda más sino darles las gracias por su asistencia, por haber compartido con nosotros este espacio. Muchísimas gracias, doctor Wilmer, por compartir el conocimiento con nuestros asistentes. En el chat les dejamos la información del curso para aquellas personas que estén interesadas y las preguntas o inquietudes que tengan al respecto. Estoy en este momento escribiendo mi correo electrónico en el chat para que por favor cualquier cosa puedan dirigirse directamente a mí. Muchísimas gracias a todos. Gracias nuevamente, doctor, y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Chao, feliz noche y gracias. Feliz noche para todos.